Es siempre un placer, queridos, de poder venir y comenzar ya desde la mañana con muchos hermanos que estaban aquí y podemos continuar mañana, lunes, martes y después viernes, sábado el pastor Bullón ya estará con nosotros. Así que siempre un privilegio de poder trabajar juntos con el pastor Bullón en varios lugares y tener una semana de esta naturaleza. Sé que ya dijeron que el viernes y sábado no va a haber lugar para los hermanos, por eso yo soy el que tengo que preparar el camino, que hayan pocos que sigan asistiendo y un poco más, y ya llega el nombre del pastor Bullón y muchos más llegarán. Y yo estoy contento siempre simplemente de hablar de la palabra de Dios, que no sé si todavía puede salir o no. ¿Lo tenemos? Ahora sí, ya debería funcionar. Ahora sí, gracias, finalmente, porque quería mostrar algunas fotografías, ya que queremos comenzar, y siempre hemos hablado de la Semana Santa, de la vida de Jesús, nuestro Salvador, desde el comienzo hasta su muerte y su venida, pero en estas 4 noches que vamos a estar juntos, hablaríamos diferentes temas para poder seguir reconociendo lo que es la preparación para el individuo, para cada cristiano, de poder ver a Jesús cuando Él pueda venir. Agradecemos por estar con nosotros en esta noche, y yo veo un buen grupo de hermanos de la iglesia que ellos entienden español y entienden portugués. Así que no me hagan sentirme mal porque no voy a hablar portugués esta noche, voy a hablar en español. Aunque eu gostaria de praticar um pouquinho, porque eu tenho que falar no dia 27, na igreja portuguesa de lá mesmo de Chino. Así que agora tenho que practicar um pouquinho, ¿no? Pero hermanos, es un placer siempre, gracias por haber venido. El pastor Wellington, quien está con nosotros, y él va a tener el último canto especial, estuvo ahí en la iglesia de los hermanos, de la familia, y me hablaron que fue impresionante, fue bonito estar juntos, y él va a tener una música especial, y yo voy a hacerle una pequeña entrevista que será al final. La palabra de Dios, como dice ahí, ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús nos dejó este hermoso libro. Nos dice en esta oscuridad de la historia lo que debe el cristiano y toda persona que vive en este mundo, que tiene oportunidad de leer este sagrado libro, porque cuando encontramos ese rayo de luz, hay una salida en ese túnel oscuro, porque encontramos la verdad, hermanos. Encontramos lo que hay en ese libro para nosotros. Cuando existen las tinieblas, la luz puede dispersarlas para encontrarnos con algo maravilloso. Cuando hay las preocupaciones de la vida,
a través de la palabra de Dios, día con día, cuando la leemos, podemos encontrar algo maravilloso. Cuando podemos ver los momentos difíciles en la historia, cuando vemos el televisor, lo prendemos, vemos las noticias, encontramos muchas cosas malas. Para eso supongo que les pagan a los que están en la televisión, solamente para decir las noticias de cosas malas, de lo que existe en el mundo entero. Si usted puede analizar una media hora en español o en inglés de las noticias que pasan en esa media hora, todas son noticias malas. Pero la palabra de Dios, mis queridos, cuando la angustia, el dolor, la tristeza son amigos de mi existencia, y cuando yo no puedo más, doy un grito desesperadamente, clamo al Señor y digo: Señor, ten misericordia de mí, soy pecador, yo soy malo, por lo tanto, perdóname, ayúdame. Y ese dulce Maestro, ese dulce Jesús, viene a mí y me toca. A pesar de los problemas donde estamos reunidos, donde yo mismo como un ser humano me encuentro desesperado, angustiado y preocupado, ahí está Jesús. Cuando yo clamo al Señor, Él me alcanza y puede entonces darme, a través de la lectura que estamos escuchando, las palabras de ternura y esperanza. ¿No es cierto, hermanos? Es algo maravilloso que pasa en esta vida. Comienzo entonces a encontrar la paz, comienzo a encontrar la seguridad, comienzo a encontrar nuevos motivos de seguir viviendo. Me motiva a leer la palabra de Dios, a leer las Escrituras. Comienzo a sentirme diferente. Y a veces no solamente reclamamos las promesas de Dios, pero reclamamos todo lo que Dios nos ha dicho, nos ha prometido. Como dice en Juan 3:16, un Salvador. Dios es nuestro amparo y fortaleza, como leemos en Salmo 46:1. Ustedes bien recuerdan, aunque pasó en el 2010, pero lo traigo a colación en este momento, porque estos ya eran las 11:20 de la noche y el rescatista Codelco Manuel González descendió en esa cápsula. ¿Recuerdan esa historia? Una cápsula de acero a 700 metros, 2100 pies bajo la superficie de ese pueblecito minero de Copiapó, Chile, para dar inicio al rescate de 33 mineros atrapados por un derrumbe que los dejó ahí 69 días. A las 12:10 de la mañana, el minero de 31 años, Florencio Ábalos, emergió de la prisión de cuarzo y oro para abrazar a su hijo de 7 años y a su esposa. Entre los presentes se encontraba el presidente del país en ese entonces. Hay un nuevo presidente hoy en día, pero en el 2010 Sebastián Piñero y su esposa Cecilia Morel ahí estaban. Más de 100 países presenciaron a través de los medios de comunicación esta tremenda historia. Más de millones de personas pudieron ver las lágrimas de la familia, de ellos mismos, de los seres queridos, que trajo mucha alegría a cada uno de ellos. ¿Recuerdan? Tomé esto por eso se mira pequeña, porque la tomé del televisor, que cuando bajaron, ahí pueden ver cuando ese grupo recibió, ahí en la superficie de la catástrofe, leyó uno de ellos: estamos en el refugio, somos 33, no sin razón. Los familiares de los mineros que acamparon a las afueras de la mina del derrumbe del 5 de agosto, le pusieron a ese lugar Campamento Esperanza. Ellos tenían una esperanza. Pasaron 69 días, pero tenían esperanza porque en sí
fue algo maravilloso, y cuando salieron de ese lugar, de ese hoyo tan tremendamente oscuro, aunque ya comenzaban a tener la luz, aunque ya un pastor adventista les había mandado una pequeña Biblia, bien pequeñita, siempre diciendo en los lugares donde deberían de leer. La iglesia adventista se hizo responsable, pidiendo permiso para enviar esa Biblia que todos los mineros podrían tener. Porque decía Mario Sepúlveda cuando dijo de sus 2 meses bajo tierra: Dios y el diablo me pelearon, ¿y quién ganó? Y ganó Dios. Dios y el diablo me pelearon y ganó Dios. En esencia, cada lucha de la vida y la muerte tiene visos del gran conflicto espiritual que se libra entre el bien y el mal, con los seres humanos como el objeto de conexión. La Biblia nos dice que todos nosotros hemos caído en el pozo del pecado. Romanos 3:23. David, vean bien, porque está en relación el salmista cuando hablaba en el capítulo 40, versículos 1 y 2. David utilizó esa ilustración muy conectada con el rescate de Copiapó, porque él dijo así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La misma experiencia de esos mineros. Aquí están con el pastor Robert Costa, quien es el nuevo asistente ministerial de la conferencia general. Me trajo, cuando teníamos una reunión, esta pequeña bandera chilena con todos los nombres de todos los 33 mineros. Interesante, hicieron 2 banderas, una la que pudieron emprestarle a él para mostrarla en todos lugares, y la otra que fue directamente al Vaticano. 2 banderas solamente con los 33 nombres, una que quedó con nosotros y otra que quedó en el Vaticano. Interesante, ¿no es cierto? Pero agradecemos a aquellos, decían ellos, que nos mandaron las Biblias, una pequeñita Biblia. Agradecemos porque nos mandaron las Biblias. El minero Renan dijo: la Biblia me dio mucha fe que saldré de aquí. Mientras él leía durante esos días, 69 días, esa pequeña Biblia con poca luz, y ustedes podrán decir, pero si casi no había luz, ¿cómo podían leer una Biblia tan pequeña? Pues el pastor era muy sabio. Les mandó también un lente de aumento para que pudieran leer las pequeñas palabras, porque esa pequeña Biblia podía entrar por ese tubo para llegar a donde estaban ellos. Es la única manera que se podía hacer. El pastor Parra envió esa Biblia de tamaño de 3 por 5 pulgadas y ese mismo pequeño lente de aumento para ellos leer. Y cada una, nos decía, cada una personalizada con su nombre. Y cada Biblia tenía las palabras: estamos orando por su regreso. Y el Salmo 40 estaba subrayado en cada Biblia. La relación que tenía ese salmo, que Dios nos ha sacado de ese pozo cenagoso, que Dios nos ha librado, pues para ellos era una esperanza de poder decir: vamos a estar libres algún día. Ellos no sabían. No había mucha conexión con lo de allá afuera, y sin embargo la experiencia maravillosa marcó su vida, que cuando salieron pudieron agradecerle al pastor Parra y a la iglesia adventista por lo que habían hecho. Porque vivimos, hermanos, en un mundo problemático. Vivimos hoy en día en un mundo donde hay muchas preocupaciones, mucha angustia, mucho dolor, mucha depresión. Cada momento podemos ver, aún en la familia, aún en los amigos, aún en la iglesia, personas que están deprimidas, personas que están angustiadas, personas con grandes debilidades. Pero ¿saben una cosa? Aunque nos sentimos desanimados a veces, cuando tenemos muchas preocupaciones,
Pero ya tenemos fuerza, nos da fuerza el Señor cuando yo puedo leer la palabra de Dios. Satanás nos da una sacudida tremenda, pero cuando vamos, ¿verdad? Aunque sacudidos, el Señor está ahí para reclamarnos como somos sus hijos, somos sus hijas, ¿no es cierto? Esa es la bendición de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios nos da, eso es lo que Dios nos ha prometido. ¿Y saben por qué? Cuando estudiamos la palabra de Dios, nos sentimos débiles y desnutridos espiritualmente porque no la estudiamos. Pero cuando la estudiamos nos da esa fuerza para seguir adelante confiando en su palabra. El hombre en nuestro tiempo vive influenciado terriblemente por las experiencias científicas y tecnológicas. Podemos ver lo que pasa en el cielo, podemos ver lo que... Yo estaba leyendo el otro día y ustedes pueden confirmar de todas las noticias que existen, que ya un grande meteorito, sería tan grande así, que estaba casi cruzando y llegando a la Tierra, pero pasó por un lado, que si uno de esos puede llegar, puede aún destruir grande parte de las ciudades. Puede imaginarse uno de esos que se desprenden en el cielo y que de repente nos lleguen no solamente uno, pero 100 de esos meteoros grandes que pueda destruir completamente la tierra. Ahora, no es de preocuparse de uno mismo, porque la Biblia nos dice que vendrán momentos difíciles, no solamente en la relación como seres humanos, pero la destrucción de la tierra será completa, porque Cristo va a venir. Y si Cristo viene, la tierra tiene que ser destruida. Pero para mí, ¿verdad? Cuando leo la Biblia, me da esa confianza que debemos seguir estudiando su palabra, porque su palabra me da fortaleza, su palabra me reafirma en tener más fe, en tener más confianza que Cristo está a mi lado. Pase lo que pase, mis queridos, Cristo nos va a salvar. Porque estamos con Él. Debemos estar con Él. Por eso tenemos que estudiar continuamente. Confirma mi convicción y la reafirma, que a través del estudio de su palabra, un día conocí a mi Cristo, me encontré con Él, yo acepté a Jesús. Y muchos de nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos aceptarle. No porque el pastor me dijo, acéptale. No porque el hermano me dice, tienes que aceptarlo. No, hermano, tienes que leer la palabra de Dios para aceptar a Cristo Jesús. No porque alguien te dice simplemente que tienes que hacerlo, porque no lo hacemos porque alguien me puede influenciar en mi vida para aceptar a Jesús. Lo hago por convicción cuando leo la palabra de Dios, y el pastor y el hermano y la familia que puede ayudarme para reafirmar lo que yo estoy leyendo, de entender que Cristo vino a salvarme, que Cristo vino a rescatarme, porque Satanás es tan fuerte, pero más fuerte es el Señor Jesús. Satanás puede hacer muchos milagros, pero Jesús puede destruirlos completamente. Porque en Jesús hay poder, hermanos. En Jesús hay salvación. En Jesús hay aceptación. En Jesús podemos encontrar, cuando leemos la palabra de Dios, porque dice así: en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos. Y debemos seguir estudiando la palabra de Dios. Y con un escrito está, así como el mismo Señor vino a este mundo para aplastar los engaños de Satanás. Hermanos, nosotros debemos de beber de Jesús, debemos de comer de Jesús, debemos hacer todo lo que está de nuestra parte como seres humanos para poder vivir nutridamente, espiritualmente, de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Alimentémonos con su palabra. La Biblia dice, un escritor, la santa palabra de Dios revela quién es Jesús. Ellas dan, dice en la Biblia, dan testimonio de mí.
Es el medio por el cual comprendemos la gran historia que está detrás de la existencia humana. El gran conflicto entre Dios y Satanás, el plan de la salvación y el fin del pecado y de Satanás para siempre. Por lo tanto, dice, es imposible conocer la verdad a Jesús sin la palabra de Dios. Imposible. Tenemos que estudiar la Biblia. Juan 17:17, tu palabra es verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es emocionante entonces cuando encontramos, cuando Pablo aconseja a Timoteo a estudiar la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando él decía, estudia diligentemente, de modo que pudiera usarla correctamente y nunca avergonzarse? Era un joven Timoteo, pero Pablo le aseguró que en la palabra hay gozo, hay alegría. Y cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, después de su bautismo, fue llevado, dice la Escritura, por el Espíritu para ser tentado. Pero fue bautizado por Juan el Bautista, quien iba preparando el camino para el Mesías. Aquel que iba preparando los lugares para que el Señor pudiese venir. Aquel que estaba preparando a la gente para que aceptaran a Jesús. Cuando estuvimos allá en estos lugares de Israel, simplemente pudimos notar en los desiertos lo que existía, donde moraba, donde vivía Juan el Bautista. Dicen con los esenios, ahí cerca de donde encontraron los escritos del Mar Muerto, donde existe todo el libro de Isaías y muchos escritos más, donde se habían escrito ahí mismo, dando testimonio de que Jesús no era una fábula, de que Jesús y su historia no era un libro solamente para leer, era la verdad que habían escrito con todos los testimonios que existían de las personas que hablaban y de los discípulos que platicaban. Sí, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Dice la Escritura que no comió cosa alguna en aquellos días. Y Satanás pensó, esto es fácil, pan comido, voy a tentarlo aquí, no habría problema. Pero Jesús siempre estaba en comunicación con su Padre, y él dijo, Jesús hizo frente a Satanás con las palabras de la Escritura y dijo, escrito está. En toda tentación, el arma de lucha era la palabra de Dios. Y si Jesús decía, con un escrito está, para defenderse de los ataques satánicos, de tal manera entonces Satanás se veía destruido, aunque no lo aceptaba. Pero Jesús continuaba diciendo, con un escrito está. Si eres hijo de Dios, decía, di que estas piedras se hagan pan. Con un escrito está. No way, José. Con un escrito está, será diferente, porque no solamente con el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Jehová. Hermanos, cuando te encuentres en un momento de tentación, en un momento difícil, con un escrito está. Con un escrito está, tenemos que aislar la tentación, aislar al quien nos tienta, que es Satanás, de tal manera que podemos encontrar que cuando era el mayor tiempo de debilidad de Cristo, asaltado por las tentaciones más fieras que podrían existir, Satanás pensaba prevalecer, pero con un escrito está, y con la fuerza, aunque sin haber comido por muchos días, sin haber tomado agua por mucho tiempo, pero ahí estaba confiando en el Padre Celestial. Y tú y yo en esta noche, con un escrito está leyendo la palabra de Dios,
desnutrido tal vez espiritualmente porque no hemos estudiado diariamente la palabra de Dios. Pero debemos hacerlo, hermanos, porque con ese escrito está, podemos vencer al enemigo. Podemos seguir adelante. Moisés se hallaba cansado por los 40 años de peregrinación de Israel. Cuando ustedes recuerdan, su fe dejó de agarrarse completamente de aquel que lo sacó de Egipto. Fracasó en los mismos límites de la tierra prometida. Y cuando subimos allá en Jordán, cuando subimos a esa montaña donde él podía visar toda la llanura, todo Jerusalén, todos los lugares, todo lo que Dios le había prometido, pero dijo: tú no vas a llegar allá, tú los has traído hasta aquí, los demás irán, pero tú te quedarás. Porque Dios tenía mayores planes de los que él pensaba que sería lo mejor. Él quería entrar porque ya había sufrido, ¿cuántos años? 40 años en el sufrimiento en el desierto. No había agua, Dios, dame agua. Tocaba la roca y el agua salía. No había pan, Dios mandaba maná del cielo. Había problemas de toda naturaleza, enfermedades de todos. Sin embargo, Dios protegió a su pueblo, pero a Moisés le dijo: tú no entrarás por lo que me has hecho. Dios, hermanos, no es vengativo. Dios no es un Dios malo. Como muchos piensan que si no me da lo que yo quiero, quiere decir que Dios no me ama. Dios es amor en todo momento, hermanos. No importa lo que hacemos, Dios es amor y está con nosotros. Para Moisés, pensando: bueno, no me dejes aquí, Señor, morirme en este lugar, no quiero. Pero ahí murió. Pero Dios tenía un plan mucho mejor para él: llevarlo al cielo con él mismo. Hermanos, ¿tú quieres estar en la tierra o estar en el cielo? Yo quiero estar en el cielo. Yo quiero estar con Jesús. ¿Cuándo será? No sabemos. Llegará un día, llegará. Por lo tanto, estando ahí Moisés, ¿verdad? Fue la experiencia tremenda para él. Y sabemos lo que pasó. Dios envió cuervos para darle de comer a Elías en el desierto. Estaba escondido. Puede imaginarse, ¿verdad? Después de él, con el poder de Dios, de atacar al enemigo, de 450 profetas. Veíamos de los Baales todo lo que hacían, pero él, confiando en Dios, pudo destruirlos. Pero de repente le llegó la angustia, le llegó el temor, y ahora el rey Acab y Jezabel estaban entonces dándole el golpe de estado al pobre Elías. Se sintió débil, se sintió frustrado y era perseguido y se escondió en la cueva. Pero aún Dios amaba a Elías y Elías también está en el cielo. Interesante, interesante. Satanás nos puede atacar en la debilidad humana. Voy rápido. Podemos encontrarnos en medio de la tormenta. Encontramos a Jesús con sus discípulos. Lo podemos ver en ese lugar. Lo podemos notar que mientras los discípulos dormían, hubo ese grande viento. La marea se movía por todos lados. Se asustaron, pero ahí estaba Jesús con ellos. El secreto era porque Él estaba conectado con el cielo. Y podemos ver la experiencia. Cuando ahí cerca de Galilea está Capernaum, donde el Señor Jesús pasaba tiempo en la sinagoga, que son ruinas hoy en día. Ahí mi esposa está frente a la ciudad que pertenecía a la sinagoga en Capernaum, y aquí podemos ver a varios de nuestros pastores que estuvieron el año pasado en ese mismo lugar, en las ruinas de Capernaum, con nuestro guía, donde el lugar donde Jesús
venía en día sábado. Estaba ahí en esa sinagoga, la única que hay. Entraba a la sinagoga y estudiaba con toda la hermandad. Cuando los discípulos se encontraban en el mar de Galilea, les vino esa tremenda tormenta. La Biblia dice que estaban cubiertos por las olas, aparentemente sin salida. Jesús entonces llega a la cuarta vigilia, dice la Biblia, que sería entre las 3 a 6 de la mañana, y pareciese que las 5 de la mañana es cuando más se oscurece. ¿Por qué? No lo entendemos, pero está oscurecido, casi a esa hora. Él calmó la tormenta en ese momento. Sí, mis queridos, y ahí mismo en el mar de Galilea, con los pastores y los hermanos, estuvimos quietos, el barco se paró, para entender la experiencia, que no había grande tormenta, no había grande lluvia, y sin embargo, ahí estábamos en ese lugar. Siempre cuando la oscuridad te aparece, siempre cuando los momentos son tan difíciles, pedimos: Señor, socórrenos, ayúdanos. Siempre Jesús está para abrazarnos, siempre Jesús está para ayudarnos. Siempre aparece cuando estamos débiles, estamos sin fuerzas y con miedo de nuestras tormentas en el momento más oscuro de nuestra vida. Y si te sientes cansado en esta noche, cansado de luchar solo, de luchar sola, clama a Jesús, entonces Él vendrá y Él hará lo que nunca fuiste capaz de hacer por tu propia fuerza, porque ahí está Jesús. Él te ayudará, Él podrá bendecirte, Él podrá sacarte de ese hoyo de donde tú te encuentras. Jesús entonces aparece andando sobre las aguas. Ahí fue donde brilló la figura del discípulo Pedro. Señor, dijo, si eres tú, manda que venga a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven, Pedro, puedes venir. Jesús siempre nos invita, ¿no es cierto? Ven, Juan, ven, María, ven, mi hermano, mi hermana. Jesús siempre nos invita en todo momento y siempre dice: ven. Siempre nos extiende su mano, quiere sacarnos de ese hoyo, quiere llevarnos a donde Él está. No podemos voltear a la derecha, a la izquierda, hacia atrás. Tenemos que fijar nuestra vista en Jesús, ir siempre hacia adelante. La vida cristiana es un camino de fe, hermanos. Y como dije en la mañana, debemos tener confianza en el Señor para seguir sus caminos. No podemos desconfiar. No podemos ni un minuto desconfiar de la palabra de Dios. Por eso le dijo a Pedro: ven, Pedro. Y Pedro dejó de lado todos sus cálculos humanos, su razonamiento científico. Él fue en contra de todas las leyes físicas y caminó sobre las aguas. Pero ¿cómo un hombre podría, a menos que fuese el mar muerto, ahí sí, podríamos acostarnos y nada nos hundía, porque el agua, verdad, está muerta, está salada, hay mucho lodo y no hay más que flotar en el mar muerto. Pero estando en el mar de Galilea, ahí uno podría hundirse si uno entra más hacia adentro, o menos que vayas nadando puedes cruzar una parte, pero Pedro estaba caminando sobre las aguas porque el Señor lo invitó. Dijo: ven, Pedro. Este es un milagro. Un milagro, y los milagros, hermanos, no tienen explicación. A veces no nos explicamos cómo es que existe esto, que acontece lo demás, porque no se explica. Sí, los milagros quebrantan todas las leyes físicas. Según la ley física, Pedro debería hundirse. No podía estar pisando sobre esa agua. La invitación de Jesús fue directa: ven, y él pudo confiar en el Señor y él se levantó. No había para esquiar, no había para ponerse, no había un barco el que lo estuviera arrastrando para levantarse y continuar en el agua. Él iba caminando porque tuvo fe. Fue un milagro y en contra las leyes físicas. Pedro podría haberse hundido,
Pero de acuerdo a los principios de la explicación de la fe, caminó sobre el agua, quebró las leyes naturales e hizo aquello que humanamente era imposible de hacer. Tú y yo también podemos caminar sobre el agua, en el río Jordán bautizando. ¿Saben una cosa? Necesitamos tener mucha fe. Necesitamos dedicar más tiempo al estudio de la Biblia porque queremos entregarnos a Jesús y queremos bautizarnos en su nombre. Queremos decir: Señor, en ti he encontrado la respuesta, en ti hay victorias y no hay derrotas. Ahí están los dos pastores amigos. Recuerden que también los tuvimos que bautizar para que sean buenos pastores. Y por eso te invito hoy día, ven al encuentro de Jesús, porque su palabra da testimonio de Él. Fija tus ojos en el Señor Jesús, arrepiéntete y bautízate en el nombre del Señor si aún no lo has experimentado. Es hoy el momento de encontrarnos con Jesús. Pedro fijó sus ojos en Jesús y logró caminar sobre las aguas. ¿Cómo puedes fijar los ojos en Cristo y vencer las dificultades? Estudiando estudiando la palabra de Dios. En primer lugar, debes de conversar, debes estar con Dios. Ábrele tu corazón. En segundo lugar, abre la Biblia, estudia la Biblia. En tercer lugar, ora al Señor. Conversar, debes de estudiar. Y debes también entonces, en ese libro sagrado, al estudiar la palabra, coloca tu vida en las páginas de la Biblia. Y en cuarto lugar, no existe nada que no puedas lograr en esta vida si crees en el maravilloso poder de Jesús y aprendes a depender de Él. Todos los problemas se irán, hermanos. Los problemas continúan delante de nosotros, pero en Cristo Jesús hay victorias. No hay derrotas. Oh sí, pero yo me miro frente a un gigante. Dios aplastará a los gigantes, los hará como hormigas y los podrá terminar, porque para Dios no hay imposibles. Todo es posible y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, en esta noche te invito para que continúes alabando al Señor, agradeciendo a Dios de que no olvides que Jesús siempre nos ama. Jesús siempre dedica el tiempo para nosotros, nos da el poder, nos da la fortaleza. Extiende entonces en este momento las manos de fe hacia Jesús. Clama en tu corazón, atrévete a andar por encima de las dificultades. Cree en el poder que Cristo vino para estar con nosotros, que Cristo viene otra vez, como hemos cantado en el himno tema. Habrá muchos problemas en la vida, pero Cristo viene otra vez. Tu fuerza no viene de la naturaleza, no viene del sol, no viene de la luna, ni del mar. Tu fuerza viene de Jesús, tu fuerza viene del Creador, tu fuerza viene de la energía que nos da el Señor por su Espíritu para seguir adelante, caminando firmemente, porque Cristo gobierna los astros y las estrellas. Cristo gobierna todo el universo, Cristo gobierna toda la tierra. Ese es Jesús, está a tu lado y está en este momento aquí. Mis hermanos, terminando, hay tres cosas que deben de suceder en nuestra vida. El cambio sucede de adentro para afuera. Tú y yo podemos modificar un hábito, algo que tenemos de hábitos, los podemos modificar, cambiar. Pero si no ha cambiado nuestra actitud ni nuestro temperamento, el cambio será superficial. Y paramos por un día y al siguiente día continuamos con ese hábito, porque no hay un cambio. Y la promesa de Dios en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura hay. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oh, mis queridos, en segundo lugar, el poder de cambiar solamente proviene de Dios. Tú y yo necesitamos reconocer nuestra impotencia. No puedo más. Porque Dios es el que en nosotros, dice en Filipenses 2:13, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Y nuevamente veamos el Salmo 40, lo que leímos. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. La función del ser humano, mis queridos, es esperar pacientemente, confiar plenamente en Dios. La función de Dios es entonces sacarnos de ese pozo, poner nuestros pies sobre la peña y enderezar todos nuestros pasos para seguir por el camino que es Cristo Jesús. Y en tercer lugar, la transformación continúa por el resto de nuestra vida. Seguimos, es cierto, luchando contra el pecado. Siempre lo haremos y tenemos que hacerlo, pero es imposible que Dios deje de amarnos. Imposible. Dios continúa amándonos. Y no importa cuántas veces necesitamos su perdón, Él está listo para perdonarnos y ofrecerlo gratuitamente en todo momento. ¡Qué Dios maravilloso! ¡Qué Dios maravilloso! A eso vino Jesús. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En mi experiencia personal, están con mi esposa ahí frente a la ciudad antigua de Jerusalén. Yo le di completamente toda la oportunidad a Dios de dirigir mi vida. Le entregué todo, hermanos, todo lo que tenía. Él nunca me abandonó. Aunque yo jugaba fútbol en sábado, yo hacía muchos deportes en día sábado, la high school, en la universidad, pero Dios nunca me abandonó. Tuve que dejar todo lo que más me gustaba en la vida, los deportes. Tuve que dejar todo. Pero fue para seguir a Jesús. Y ahora sigo animado en permitir que Dios tome control de mi vida. Y sigo a Cristo porque es mi Salvador. Sigo a Cristo porque es mi amigo. Sigo a Cristo porque es mi motivación para vivir. Sigo a Cristo porque me da el poder a leer la Santa Palabra, para vencer el pecado. Permite entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, permite que Dios continúe dirigiendo tu vida, que te dé fortaleza, te dé paz, te dé tranquilidad, te dé seguridad. Una de las escenas más emocionantes del rescate de los mineros de Chile, recuerdan bien, fue cuando salió el último minero, como mencionamos. Pero el capataz de turno, Luis Ursúa, le dijo al presidente en ese entonces de Chile, Sebastián Piñera: presidente, le sirvo en turno. Presidente Piñera le respondió: efectivamente, tu turno ha terminado. Un día, no muy lejano, nuestro presidente del universo, Jesucristo, nos mirará a los ojos. Hijo, hija, tu turno ha terminado. Se acabó la oscuridad de la vida, se acabaron los temores, se acabaron las angustias. Un día Jesús nos podrá mirarnos y podrá decirnos: yo cuidé de ti en todo momento, yo estuve contigo en todo lugar, tú no me veías, tú no me sentías, porque el problema era tan grande, era tan gigante, que tú no despertabas del sueño que tenías. Y por lo tanto, mientras caminábamos con los problemas de la vida, y Jesús nos iba levantando antes de tropezar un poco más, antes de caernos continuamente, Jesús nos levantaba. Y a veces no sentíamos, a veces no sentíamos su poder, a veces no sabíamos lo que estaba pasando. Un día, no muy lejano, nuestro mismo presidente del universo, Jesucristo, nos mirará a los ojos y nos abrirá y nos dirá: hijo, hija, tu turno ha terminado. Se acabó la oscuridad, se acabaron los temores, se acabaron las preocupaciones, la ansiedad de la espera, el fantasma de la muerte.
Y qué lindo será entonces cuando todos nos podamos reunir con nuestros seres amados, salidos de la mina, salidos de los sepulcros, libres al fin gritaremos, salvos al fin y para siempre. Gracias, querido Jesús, por darnos este maravilloso consejo. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio. Ellas son las que dan testimonio de mí. No demores. Jesús toca la puerta de nuestro corazón. Hoy abre tu corazón, porque hoy ha llegado la salvación en tu vida. Padre, bendice a tu iglesia. Perdónanos, ayúdanos, sálvanos. Y al despedirnos con tu bendición, continuemos el día de mañana en los quehaceres de la vida, de la casa, pero podamos regresar para estudiar tu palabra mañana por la noche. Te alabamos, te agradecemos y gracias porque tú has estado en tu iglesia, con mis hermanos, con las familias, y podamos juntos darte gracias y alabanza por lo que tú eres. Perdónanos nuevamente y bendícenos, y gracias porque Cristo lo hizo todo por nosotros, porque en su nombre decimos amén y agradecemos por todo lo que haces, y la iglesia dice amén. Que el Señor me les bendiga, pastor. Yo no sé si alguien tiene las últimas palabras. Yo me despido, que el Señor les bendiga. Buenas noches.